Le agradezco a César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional, que esté con nosotros esta tarde. César, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, un placer saludarte. Estamos revisando hace unos momentos las cifras de impunidad en México que algunas organizaciones de la sociedad civil han documentado con base en datos de las propias fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República y de los poderes judiciales de los estados y del Poder Judicial Federal, y es enorme la cifra de impunidad. Unos cuantos delitos se denuncian y unos cuantos delitos se castigan y unos cuantos delitos tienen sentencia, César Gutiérrez. Y este sistema penal acusatorio está cumpliendo 14 años ya, 14 años en nuestro país. Antes era peor que el que tenemos ahorita. ¿Estamos mejor hoy con este sistema en materia de impunidad, César? Realmente no tenemos 14 años que se haya implementado como tal, porque recordemos que se le dio posibilidades a los diferentes estados para que fueran adecuándose a este nuevo sistema. En realidad tenemos cerca de 8 años que se implementó a nivel nacional. Lo que sí hemos podido ver es que sí existe un muy alto índice, ¿no? Yo te puedo decir que, de acuerdo a las cifras que nosotros tenemos, es del 98% de impunidad en los delitos que se cometen en el país. ¿Qué significa? Que de cada 100 delitos, única y exclusivamente 2 delitos terminan en una sentencia condenatoria. ¿Por qué? Porque, como bien lo mencionas tú, desafortunadamente hay muchísimos delitos que ni siquiera son denunciados porque la gente considera que se les revictimiza. No es el problema el sistema como tal es bueno. El problema es que recordemos que nosotros adoptamos un sistema penal adversarial donde no hemos terminado de entender cuáles son las facultades que tienen las partes, y me refiero a tanto la autoridad como a la persona que se trata de defender. Aquí hay una igualdad, por eso se llama proceso penal adversarial. Son adversarios las partes, y se trata de priorizar el hecho de que las personas no tengan una prisión preventiva justificada, o que no tengan una prisión preventiva oficiosa, porque es un principio universal que se obligó a México de acuerdo a los tratados internacionales. ¿Cuál es el problema que yo veo? Que no hay una coordinación real entre los elementos de seguridad pública con las fiscalías, porque desafortunadamente el elemento que lleva a cabo el operativo o que detiene en flagrancia a una persona, cuando ya se pasa a la parte judicial, en este caso a las diferentes fiscalías que presentan los casos ante la autoridad judicial, es donde hemos visto muchísimas de las fallas y deficiencias. ¿Por qué? Porque también vemos a fiscalías que se encuentran saturadas. También vemos abogados que han aprendido, han conocido cómo manipular al sistema, y creo que ahí es lo que nosotros tenemos que poner atención, porque no es nada más la detención del delincuente. Si bien es cierto, la seguridad pública es para prevenir delitos, cuando ya se realizó el delito como tal y se realizó una presentación de un delito en flagrancia o después de una investigación, tenemos el problema de que no sabemos cómo acusar, y que desafortunadamente, si nos vamos a lo que especifica este nuevo sistema, la mayoría de los delitos no tendrían que tener prisión preventiva oficiosa. Entonces, ese es el problema que no hemos podido solucionar y que todos tenemos que trabajar, tanto gobierno como instituciones, como los personajes de la sociedad civil. ¿Para qué? Para que hagamos que el sistema funcione. Recordemos que es un sistema que viene de los Estados Unidos, de los países sajones, y que no hemos terminado de entender en México, y esa es la complicación más grave que tenemos en este momento, Juan Carlos. Sí, un ejemplo claro de que se está fallando en este sistema penal acusatorio, en este sistema de justicia que tiene 14 años, pero que en algunos estados se implementó años posteriores. Es lo que vimos ayer en el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón. Parecían imágenes captadas de una cobertura realizada en los años 90, en los años 80, y todavía en la primera década de este siglo. Se supone que no deben exhibir imágenes de una persona detenida, se supone que no se deben exhibir fotografías de una persona cuando le están tomando sus huellas dactilares, cuando le están tomando sus datos. Se supone que esas imágenes son bajo resguardo de la autoridad ministerial y bajo resguardo de la autoridad judicial. Aquí hay una violación al sistema de justicia penal que pudiera inclusive afectar el caso mismo que lleva la Fiscalía de Delitos Electorales del Estado de Nuevo León. Es un asunto que quizá por una cuestión política se está violando, porque no creo que a estas alturas sea desconocimiento. ¿Usted qué opina? Yo creo que incluso fue un hecho notorio que lo que buscaban era publicidad,
Y el problema en Sí. México es que hemos visto que los problemas judiciales se politizan y los problemas políticos se judicializan. Efectivamente, como bien lo mencionas tú, yo veo aquí que existe una violación a derechos humanos y a derechos procesales del imputado, porque en todo momento se tiene que priorizar, si me explico, la presunción de inocencia de este personaje. Esas fotos que filtran las filtra la misma autoridad a diversos medios de comunicación. Eso como tal, yo si fuera defensor del exgobernador, las utilizaría para poder obtener de forma inmediata la libertad, porque es más que claro que hubo una violación a sus derechos humanos y a sus derechos procesales. Y ahí es donde viene la pregunta más importante. ¿Se hizo con esa intención para que fuera nada más un golpe mediático, político, que le pudiera convenir a la persona que lo realizó? ¿O por qué no podríamos justificar el desconocimiento si yo te puedo asegurar que aunque el gobernador sea una persona que no tiene, aunque tenga diversos doctorados, no tiene los conocimientos jurídicos procesales, pero sí tiene grandes asesores, tiene un fiscal general, que ellos sí saben que lo que están cometiendo es un delito y que yo creo que esa va a ser la puerta de salida para el gobernador del estado de Nuevo León. Sí, se tiran un balazo en el pie, como se dice, o sea, es decir, están boicoteando, torpedeando su propio proceso, porque efectivamente la defensa del exgobernador pudiera utilizar ese argumento para obtener su libertad o para que se alegue un vicio en el proceso. Pero así como ocurre en un caso muy emblemático, muy publicitado, muy visibilizado, pues ¿qué errores son los más comunes para que no se haga justicia cuando ocurre un delito por vicios en el proceso? ¿Cuáles son los errores más comunes que en estos momentos cometen las fiscalías estatales, por ejemplo? La violación de los derechos humanos, las violaciones al debido Sí. proceso en cuanto a los derechos procesales de las personas que son detenidas y posteriormente imputadas. Es algo muy común. La simulación, ¿no? En este caso, la simulación de actos jurídicos que realiza la autoridad, porque hay que entender algo. Desafortunadamente no hemos dado la preparación necesaria tanto al policía de seguridad pública como al policía investigador para que realice el trabajo conforme lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales y respetando las garantías individuales y los derechos humanos que nos reconoce la Constitución. Y seguimos desafortunadamente utilizando medios de presión, la tortura, los golpes, el decir, no importa, nosotros no la aventamos de esta forma, el seguir simulando incluso ante las fiscalías el que se cometieron delitos que en teoría fueron en flagrancia. Y entonces, cuando un defensor que tiene una buena experiencia y utiliza los mismos medios que te da la autoridad, donde solicita a lo mejor las cámaras de monitoreo, ¿no? Del C2, del C4, del C5, te pongo un ejemplo rápido, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, y puede demostrar que, pues, que la detención no se dio a cabo como la menciona el policía aprensor, que no fue en el lugar que mencionaron, no saben muchas veces cómo realizar una cadena de custodia, el informe policial homologado lo terminan haciendo de forma en que la defensa, una buena defensa, puede demostrar que están mintiendo en cuanto a los hechos que declararon ante la autoridad del Ministerio Público respecto a lo que llenaron en el informe policial homologado. Y todos esos vicios los hemos acarreado desde el anterior sistema, porque estábamos acostumbrados en México a utilizar la tortura como una cuestión recurrente para la investigación, cosa que no debe de ser permitida. Y desafortunadamente los medios de investigación, los métodos de investigación que tenemos en México siguen siendo sumamente arcaicos. Entonces, ¿cómo le podemos exigir también a los policías si no tienen ellos necesaria y de acuerdo a lo que ellos consideran es más que suficiente para realizarlo? Y es el grave problema que tenemos, pero aparte es un vicio recurrente, porque en México no nos gusta invertir en lo que es la seguridad pública y muchísimo menos en las fiscalías. Se pensó que cambiándole el nombre de procuradurías a fiscalías el problema estaba solucionado, pero la realidad es que siguen siendo las mismas instituciones, pero con nombre distinto. Y ese es un problema que si no damos nosotros de forma inmediata atención, no importa que tengamos desplegada la Guardia Nacional en todo el país, simple y sencillamente no vamos a poder terminar ejerciendo la acción penal en contra de los presuntos delincuentes. ¿Por qué?
Porque no tenemos las herramientas necesarias. No le podemos pedir a un agente del Ministerio Público que termine llevando 400, 500 diversos casos ante un juez porque simple y sencillamente no se tiene la capacidad, y tendríamos que invertir en mejores sueldos y mayor preparación. Mientras no lo hagamos, estamos condenados al fracaso, Juan Carlos. Y habría que sumarle, César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional, la autonomía de las fiscalías estatales, la autonomía de la Fiscalía General de la República. Es una autonomía entre comillas, porque pues prácticamente siguen los fiscales obedeciendo órdenes de los gobernadores de los estados, y en el caso de Alejandro Gertz, pues hasta en las conferencias del presidente participa. Mira, por supuesto que vemos la autonomía que sí existe en las fiscalías, pero tenemos que recordar algo. Las fiscalías podrán ser autónomas, pero el presupuesto sigue saliendo de las entidades federativas o del gobierno federal. ¿Cómo te vas a pelear tú con quien te da el presupuesto? ¿Estás de acuerdo? Sería un poco complicado, en primer lugar. Y en segundo lugar, parecería que no se ha entendido que la autonomía de la Fiscalía viene, pero también por la parte de la figura del Ministerio Público. La figura del Ministerio Público es una de las figuras más ricas y de las mejores que existen a nivel mundial. El problema es que no le damos la autonomía al Ministerio Público para que realice las funciones que realmente la Constitución le confiere. Y cuando vemos que, pues desafortunadamente, como lo que veamos en Nuevo León, que se termina utilizando a un personaje político, se realiza una acción de carácter penal en donde hay una orden de aprehensión y lo que vemos es un show montado, pues nos hace pensar que a cualquier ciudadano mexicano le puede pasar. ¿Por qué? Porque fueron muy burdas incluso las imágenes que todos pudimos ver en los diferentes medios de comunicación y redes sociales, porque parecería que lo están haciendo a propósito para que el día de mañana des un show mediático, pero a la vez la persona a la que estás deteniendo obtenga su libertad por esas mismas violaciones que parecen de primer semestre de la Escuela de Derecho. Entonces, desafortunadamente, como te lo dije en un principio, hemos visto que en México las cuestiones políticas se judicializan y los problemas judiciales se terminan politizando. Y desafortunadamente, mientras no cambiemos esa mentalidad, nuevamente seguiremos viendo que aunque les cambiemos el nombre a las fiscalías y tengamos un nuevo sistema de justicia en nuestro país, vamos a estar condenados al fracaso. César Gutiérrez Priego, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta tarde, abogado, especialista en Derecho Penal, Militar y de Seguridad Nacional. Estamos atentos para futuras conversaciones, si le parece. Al contrario, Juan Carlos, un placer estar contigo y todo tu auditorio. Paz, buena tarde.